Se le llamó imposible. Una bomba giratoria que rebotaba sobre el agua, como una piedra lanzada por un niño. Los generales se rieron. El ministerio lo desestimó. Al hombre que lo diseñó, lo tildaron de soñador. Pero la noche del 16 de mayo de 1943, 19 aeronaves despegaron en la oscuridad, volando a menor altitud de la que jamás se había atrevido a volar ningún bombardero. 60 pies sobre aguas negras, a toda velocidad, sin espacio, para un solo error. Por la mañana, dos de las represas más poderosas de Alemania habían desaparecido del mapa, pero lo que los libros de historia rara vez cuentan. Eso fue lo que hizo Barnes Wallis en el momento en que escuchó la noticia. Él no celebró, él lloró. Bienvenidos a Historia de Batalla TV, donde las mayores batallas, las mentes más brillantes y los mayores sacrificios de la historia se cuentan como merecen ser contados. Si es la primera vez que nos visitas, qué historia tan interesante para empezar. Y si este canal te resulta familiar, significaría muchísimo que formaras parte de esta familia. Suscribirte solo te llevará un momento y realmente ayuda a que estas historias sigan vivas. Ahora bien, antes de que empiece la historia, una pregunta rápida. ¿A qué parte del mundo llega esto hoy en día? Dejen el país o la ciudad en los comentarios. Siempre es un placer ver hasta dónde llega la historia. Si alguna historia real e inédita te conmueve, no dudes en darle a me gusta. Y activa las notificaciones para que la próxima historia vuelva a estar disponible, sin falta. Ahora, que comience la historia. Antes de la bomba, había un mapa. Y en ese mapa, un problema que había atormentado a los planificadores militares británicos desde el primer año de la guerra. Alemania no se basó únicamente en el coraje. Funcionaba con acero, con carbón, con electricidad. Y en 1943, la mayor parte de esa energía provenía de un solo lugar. Un denso y humeante corredor en el noroeste de Alemania conocido como el Valle del Ruhr. El Ruhr no era simplemente una región industrial. Era el corazón palpitante de la maquinaria bélica de Hitler. Sus fábricas producían los tanques que llegaban a las ciudades soviéticas. Sus hornos forjaban el acero que reforzaba los cascos de los submarinos alemanes. Sus centrales eléctricas mantenían en funcionamiento toda la maquinaria bélica nazi durante la noche. Los bombarderos aliados llevaban años intentando inutilizarlo. Habían fracasado. Las fábricas eran demasiadas. Los objetivos estaban demasiado dispersos. Las defensas antiaéreas eran demasiado precisas. Los bombardeos convencionales estaban agotando las reservas de la RAF, y Alemania seguía produciendo. Se necesitaba algo más, algo que nunca se había intentado. En una tranquila oficina en Bay Ridge, Surrey, un ingeniero aeronáutico de 55 años observaba atentamente unos cálculos que la mayoría de los hombres habrían descartado como pura fantasía. Su nombre era Barnes Neville Wallis. No era soldado. Era estratega. Era diseñador, meticuloso, de voz suave, el tipo de hombre que comía lo mismo todos los días y creía, con tranquila certeza, que las matemáticas podían resolver casi cualquier cosa. Lo que Wallis había identificado era algo que los militares habían pasado por alto por completo. La energía del Valle del Ruhr no provenía solo de sus fábricas, provenía de su agua. 3 enormes represas, la Mone, la Eder y la Sorpe, contenían los embalses que abastecían a toda la región. Si se destruían las represas, las fábricas se quedarían sin agua. La energía hidroeléctrica desaparecería. Los canales que transportaban materias primas se secarían. Un ataque selectivo contra los objetivos adecuados podría lograr lo que años de bombardeos masivos no consiguieron. Había solo un problema. No existía ningún arma capaz de hacerlo. Las bombas convencionales lanzadas desde gran altura simplemente rebotarían en las gruesas paredes curvas o se hundirían en el agua antes de alcanzarlas. La solución de Wallis fue poco convencional. Una bomba cilíndrica, girando hacia atrás a gran... Nadie les dijo para qué se estaban entrenando. Esa fue la primera señal de que aquello, fuera lo que fuese, no se parecía a nada que la RF hubiera hecho antes. Todo empezó con una lista. No es una sesión informativa. No es una declaración de misión. Solo una lista de nombres, extraídos discretamente de escuadrones activos de la Real Fuerza Aérea. Los hombres de esa lista no eran simplemente los más valientes. Eran los más precisos. Pilotos con cientos de horas de vuelo. Navegantes que podían leer la oscuridad como si fuera una página en blanco. Bombarderos con nervios de acero que no registraban el miedo como los hombres comunes. En marzo de 1943, estos hombres fueron reasignados,
sin explicación alguna, a una unidad de reciente creación en la base aérea de RAF Scampton, en Lincoln City. Fue designado como Escuadrón 617. Su oficial al mando era el comandante de ala Guy Gibson, de 24 años, veterano de más de 170 misiones de combate y, por naturaleza, incapaz de pedir menos que el máximo a los hombres bajo su mando. A Gibson tampoco le contaron toda la verdad. Le dijeron una sola cosa, que la misión requería volar a una altitud extremadamente baja, de noche, sobre el agua, a velocidades y alturas que los manuales de aviación de la época consideraban desaconsejables. El resto lo iría aprendiendo con el paso de las semanas. Lo que siguió fue un entrenamiento sin precedentes para las tripulaciones aéreas de la RAF. Los bombarderos Lancaster asignados al Escuadrón 617 fueron despojados de sus torretas ametralladoras superiores para reducir el peso, una modificación que dejó a las tripulaciones más vulnerables a los ataques desde arriba. Practicaban sobre los embalses ingleses, el Derwent, el Eyebrook, el Aberton, volando tan bajo que, según se cuenta, los agricultores que vivían a orillas del embalse se tiraban al suelo cuando el avión pasaba zumbando por encima de sus cabezas. La altitud objetivo era de 60 pies. 60 pies sobre el agua. De noche, a 240 millas por hora. Para ponerlo en perspectiva, un autobús estándar de 2 pisos de Londres mide 14 pies de altura. Estos hombres volaban a la altura de aproximadamente 4 autobuses apilados uno encima del otro, en completa oscuridad, sobre aguas negras y completamente inmóviles, sin ninguna referencia visual. 2 aeronaves se perdieron durante el entrenamiento. Varios hombres murieron antes de que la misión tuviera nombre. Y aún así, a nadie se le dijo cuál era el objetivo. Mientras tanto, sobre sus cabezas, se libraba una guerra política con una intensidad casi igual. Barnes Wally seguía luchando contra la burocracia. La bomba rebotante, denominada oficialmente APCAP, había superado las pruebas de laboratorio, pero estaba fallando a gran escala. Las primeras pruebas de lanzamiento produjeron bombas que se hicieron añicos al impactar. Otras se desviaron drásticamente de su trayectoria. El proyecto estuvo a punto de cancelarse en al menos 3 ocasiones. Esa noche había luna llena. En cualquier otro contexto, habría sido precioso. A las 21:28 horas del 16 de mayo de 1943, la primera oleada de bombarderos Lancaster rodó por la pista de la base aérea de RAF Scampton y se elevó hacia un cielo inglés que aún conservaba los últimos rayos de luz del atardecer. Nadie los vio partir. No hubo ceremonia alguna. Unos pocos miembros del personal de tierra permanecieron en el borde del aeródromo, en silencio, con las manos en los bolsillos, observando cómo 19 aviones desaparecían en el oscuro horizonte hacia el este. Algunos de aquellos hombres que estaban en el suelo dirían más tarde que lo sintieron. Esa quietud particular que llega cuando algo irreversible acaba de ponerse en marcha. La ruta hacia Alemania había sido planificada con una precisión casi obsesiva. El Escuadrón 617 voló en 3 oleadas distintas, navegando a baja altura para evitar ser detectado por el radar alemán. Los sistemas de piloto automático estaban desactivados. Estos aviones fueron pilotados completamente a mano, durante horas, a través de territorio enemigo, en la oscuridad. La luna llena que hizo posible la misión también hizo visible el avión. Los artilleros antiaéreos alemanes no necesitaban radar para encontrarlos. Un bombardero Lancaster fue alcanzado por la artillería antiaérea sobre la costa holandesa y se hundió inmediatamente. 7 hombres murieron antes incluso de que las presas estuvieran a la vista. Otros sobrevolaron líneas eléctricas de alta tensión tendidas de forma invisible en la oscuridad. Un avión regresó a Inglaterra con los cables enredados en la cola. La tripulación nunca comprendió del todo cómo había logrado mantenerse en el aire. El primer objetivo principal fue la presa de Mone. Gibson lideró personalmente la iniciativa. La maniobra de ataque requería una alineación de variables casi sobrehumana. La aeronave tenía que mantener exactamente 60 pies de altitud, exactamente 220 millas por hora de velocidad, y soltar la bomba giratoria exactamente a 425 yardas del muro de la presa. Demasiado alto, la bomba se desintegraría al impactar. Demasiado rápido, pasaría de largo del objetivo. Demasiado cerca, la explosión destruiría el avión. El artillero disponía de una mira de madera hecha a mano, 2 clavos y un trozo de cuerda, para calcular la distancia de lanzamiento correcta. Esa era la tecnología. 2 clavos, un trozo de cuerda, y un hombre con manos firmes volando 60 pies sobre aguas negras mientras la artillería antiaérea silbaba a su alrededor. Gibson hizo su carrera.
La bomba Apco golpeó el agua, rebotó 1, 2, 3 veces y se hundió contra el muro de la presa. La explosión estalló como una pared de agua blanca que se elevaba hacia el cielo iluminado por la luna. La presa resistió. Un segundo avión atacó. La presa resistió. Un tercero. Un cuarto. La presa resistió. En el quinto intento, pilotado por el teniente de vuelo David Maltby, la presa de Mone se agrietó. Entonces no solo se agrietó, se desintegró. Una pared de agua, estimada en 330 millones de metros cúbicos, arrasó la brecha y comenzó a moverse por el valle inferior a una velocidad y fuerza que no tenía equivalente natural. Posteriormente, Gibson condujo los aviones supervivientes hasta la presa de Eder. El acceso hasta allí era aún peor, rodeado de colinas por 3 lados, lo que obligaba a un descenso en picado hacia un valle con apenas espacio para nivelarse antes del punto de liberación. Posteriormente, las tripulaciones lo describieron no como un bombardeo, sino como una caída controlada. El Eder se rompió al tercer intento. Al agua no le importaba a quien se interpusiera en su camino. Esa es la verdad que las celebraciones nunca mencionaron. En la mañana del 17 de mayo de 1943, las aguas liberadas por la rotura de las presas ya habían arrasado pueblos enteros. Granjas, carreteras, puentes, vidas que no tenían nada que ver con fábricas, salas de guerra ni bombas giratorias. El costo humano de la operación Chastice no fue limpio, no fue quirúrgico. Entre las 1.600 personas que murieron a causa de las inundaciones, la mayoría no eran civiles alemanes en el sentido convencional de la palabra. Eran trabajadoras forzadas, mujeres ucranianas, prisioneras de guerra soviéticas, seres humanos que habían sido transportados al Valle del Ruhr contra su voluntad para trabajar en los campos y campamentos a lo largo de las orillas de esos ríos. No tenían ejército, NI uniform, ni opción, y el agua los encontró de la misma manera que encontró todo lo demás. La historia registró la misión como un triunfo. Tuvieron que pasar décadas para que la historia analizara con más detenimiento quiénes se encontraban en el valle cuando cayeron las murallas. En Londres, la maquinaria propagandística se movió con una rapidez asombrosa. Al amanecer, el Ministerio del Aire ya había preparado el discurso de la victoria. Churchill fue informado antes del desayuno. Por la tarde, la noticia se transmitía por la BBC con un tono cuidadoso y triunfal. El Escuadrón 617 renació de la noche a la mañana como los destructores de presas, un nombre que perduraría más que todos los hombres que participaron en la misión. Guy Gibson fue condecorado con la Cruz Victoria. Otras 33 condecoraciones fueron distribuidas entre las tripulaciones supervivientes. La historia que Gran Bretaña se contó a sí misma, y que le contó al mundo, fue una historia de genialidad, valentía y precisión. Un pequeño grupo de hombres extraordinarios había logrado lo imposible. Y esa historia no era falsa. Simplemente estaba incompleto, porque en tan solo 5 meses, los equipos de ingenieros alemanes, trabajando en turnos rotativos las 24 horas del día, habían reparado la presa de Mone. El Eder llegó poco después. La perturbación industrial en el Valle del Ruhr fue real, pero se midió en semanas, no en los años que esperaban los planificadores. La producción de acero disminuyó. La generación de energía flaqueó brevemente. Y entonces Alemania se adaptó, como suelen hacer las economías de guerra industriales bajo suficiente presión. La cuestión estratégica que los historiadores han debatido desde entonces es precisa e incómoda. ¿Acortó la operación Chastice la guerra? La respuesta sincera es, probablemente no por mucho. Lo que sí hizo, sin lugar a dudas, fue demostrar algo que ninguna cifra de toneladas de bombas ni de víctimas podía cuantificar fácilmente. Demostró que la imaginación, cuando recibe el apoyo institucional suficiente para sobrevivir el tiempo necesario para ser puesta a prueba, puede producir resultados que el pensamiento convencional había declarado imposibles. Warnes Wallis recibió la noticia del éxito de la misión mientras estaba sentado en una sala de operaciones. Los informes llegaban uno a uno. El Mone, perforado. El Eder, perforado. Y luego llegaron las cifras de víctimas. 53 hombres muertos. Wallis sabía que la misión era peligrosa. Había calculado los riesgos con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás. Pero el cálculo y la consecuencia son cosas muy diferentes cuando los números se convierten en nombres. Él lloró, no en silencio, no en privado. Lloró en la habitación, delante de la gente que lo rodeaba. Este hombre preciso, sereno y matemático, abrumado por algo para lo que ninguna ecuación lo había preparado.
Durante el resto de su vida, Barnes-Wallis dedicó una parte importante de sus ingresos personales a financiar becas para los hijos de los hombres que habían muerto pilotando su bomba. Nunca habló de la misión como un triunfo. En sus propias palabras, lo calificó como